por la primera o segunda vez. Si es más, ya siéntase de casa. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos, hermanos, que están conectados a través de las redes sociales. Gracias por poder estar al tanto de esta su casa, su iglesia. Saludos hasta donde estén conectados. Vamos también a todos ustedes que al final, una tarde, qué sé yo, puedan reconectarse en nuestra página en Facebook y usted pueda tener la bendición de compartir la palabra de Dios para aquellos que usted sabe que necesitan este mensaje del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes el secreto de una grandiosa fe. El secreto de una fe grandiosa. La Biblia dice que sin fe no es posible agradar a Dios. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de esa fe que complace a Dios. ¿Cuál es la fe que satisface a Dios? La fe que satisface a Dios es una fe que no reposa en nuestras capacidades, que no reposa en nuestros méritos, sino que reposa en la obra consumada de Jesucristo. Él ya lo hizo absolutamente todo por nosotros. La Biblia dice que por gracia somos salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe que agrada a Dios reposa en la gracia de Dios, y la gracia de Dios es todo aquello que Dios en su grandioso amor nos ha provisto por medio de la obra consumada de Jesús en el Calvario, y nos hizo herederos y coherederos. No hay nada más que agregarle, nada más que podamos hacer para poder merecer aquella bendición gloriosa del Señor: vida eterna, paz, propósito, destino, cuidado, protección, dirección, su presencia y tantas cosas que el Señor nos ha dado porque así le ha placido. Entonces, cuando nosotros tratamos de merecer esto ya no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos poner un mérito humano allí, algo. Y eso es algo natural en los hombres. Los hombres, a veces las denominaciones pueden caer en el error de, bueno, ya, si predicamos a Jesús, Él es el Salvador, pero no te bautizas si es que no haces esto. Mira, es que no estás completo si no haces esto otro. Entonces, como que el hombre siempre le quiere agregar algo, pero no tienes que agregarle nada a lo que ya Jesucristo hizo. Él dijo, consumado está. Entonces, la fe que agrada a Dios reposa no en la obra del hombre, no en la fuerza del hombre, reposa completamente en el Señor. Esa es la fe que satisface a Dios. La fe que satisface a Dios conoce la voluntad de Dios. Comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tienes la certeza de que aquello que estás creyendo, necesitando, le agrada a Dios. Entonces, cuando sabes que le agrada a Dios y es su voluntad, la fe no hace más que ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Estás seguro que es el deseo de Dios? Entonces no hay duda, porque sabes que eso es lo que Dios le complace, es lo que Dios desea. Y como sabes que eso es lo que Dios desea, no vas a tener duda. La duda viene cuando no conoces la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú puedes conocer su voluntad, puedes tener fe. Amén. Y bueno, y otros detalles más que compartimos el domingo pasado acerca de la fe que complace a Dios. Pero una buena pregunta es, ¿y de dónde viene ese tipo de fe? ¿Cómo yo puedo tener esa fe que agrada a Dios, que satisface a Dios? ¿Cómo puedo yo desarrollar en mi vida esa fe que complazca al Señor? No solamente tenerla, sino que pueda complacer al Señor. Así que vamos a ir a unos pasajes de las Escrituras, porque nuestra fe está basada en la revelación de la palabra, y voy a pedirles que me acompañen en oración en el nombre de Jesús. ¿Les parece? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos hemos dado cita en esta hora. Hemos sido convocados por tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque tú nos amas. Háblanos, no queremos palabra de hombre, queremos tu palabra. Queremos tu aliento, necesitamos tu auxilio, Señor. Y queremos conocerte, queremos agradarte. Oramos de todo corazón que tú, Señor, te muestres a nosotros. Danos la claridad, la audacia, la sabiduría, de nuevo para hablar la palabra, y oídos para oír y ojos para ver. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Uno de los aspectos
centrales de la fe es la importancia de creer en la autoridad que hay en la palabra de Dios. El problema, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si Dios te habla y no crees en su palabra? Puede que, es más, es muy probable que muchos de los que estamos aquí conectados en este lugar hayamos escuchado antes a Dios, pero no le creímos. Es más, hay un pasaje en las Escrituras donde Pablo felicita a algunas personas creyentes que le dice: yo les felicito a ustedes porque ustedes están recibiendo la palabra, no como la palabra de un hombre, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. En esta audiencia hay quienes por el Espíritu Santo van a recibir la palabra, no como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Hay otros que simplemente la van a analizar como la palabra de un hombre, y usted tiene todo el derecho de creer como quiera. Va a tener las consecuencias de ello, eso sí. Pero es muy distinto cuando usted puede tener una actitud y reconocer cuando Dios le está hablando a través de su palabra. Amén. Entonces yo creo que sí, Dios nos habla muchas veces, y no siempre la primera o la segunda le creemos. ¿Y por qué hay gente que no le cree a Dios? Una de las razones quizás por la cual nosotros tardamos en creerle a Dios es que quizás nuestros padres no fueron modelos de cumplir sus promesas. Y al no ser modelos de cumplir sus promesas y no eran serios en su palabra, entonces crecimos con una figura de autoridad, amén, que no honraba su palabra. Y al no honrar su palabra nos cuesta creer la palabra de una autoridad porque nuestros padres no cumplían su palabra. Entonces cuando ya crecemos nos es difícil creer la palabra de una autoridad, en este caso Dios, porque fuimos educados a no confiar en la palabra de una autoridad, de alguien confiable. Pero en la mente del pueblo de Dios, y esto es tan importante, en la mente del pueblo de Israel, el primer pueblo de Dios, por decirlo de alguna manera, fue absolutamente muy diferente. El pueblo de Dios fue educado no solamente a creer la palabra, sino a temer la palabra. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento de que Dios tiene comunión con aquellos que escuchan su palabra y aún tiemblan delante de ella. Tenían tal respeto de la palabra de Dios que temblaban ante su palabra. Bueno, hoy en día sencillamente queremos tener fe, pero algunos no tenemos ese respeto por la palabra, no tenemos esa reverencia por la palabra de Dios. A veces estamos sumamente distraídos y no tenemos ese respeto por la palabra, porque en primer lugar, no solamente no se nos enseñó la importancia de cumplir una palabra, sino no entendemos realmente de dónde viene esa palabra. Porque la medida de la fe que le pongamos a la palabra de alguien está supeditada a el conocimiento que tengamos de quién viene esa palabra. Si la palabra que usted recibe, usted la recibe como parte de alguien que usted le provoca admiración, respeto, ¿sí? Y alguien confiable, entonces lo más probable es que usted va a respetar esa palabra si es una figura importante para su vida. Pero si usted no la conoce, si usted no, para usted esa persona no despierta esa confianza, simplemente usted quizás no le va a tener la misma confianza y respeto al oír la palabra. Vamos a ver cómo hay dos cuadros donde diferentes personajes reaccionaron frente a esa palabra. Y el primer pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, ¿les parece? Vamos a Lucas capítulo 5 y vamos a ver allí esto que les estoy mencionando. Lucas capítulo 5, y vamos a mencionar este maravilloso evento de la pesca milagrosa, donde Pedro, pescador, sí tuvo el privilegio de ser parte de un milagro grandioso de provisión de Dios. Sí, vamos a ver allí, dice capítulo 5 de Lucas, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír los últimos chismes. Ups, ¿qué pasó? Evidentemente Jesús no se pondría a hablar chismes, ¿no? No sé, esto no estaba en mi mensaje, no sé, vino de algo, no sé por qué lo estoy diciendo.
¿No será que algunos de otros lugares y otras iglesias están más atentos a los chismes que a la palabra de Dios? Uy. No, eso no tiene que ver con esta iglesia, no tiene que ver con nosotros, ojalá, ¿sí? Pero bueno, volviendo, dice, aconteció que estando Jesús de Nazaret, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué? ¿Qué cosa? Fuerte, vamos, para oír la palabra de Dios. O sea, la gente estaba ahí no solo por los milagros, no solo por el poder de Jesús para echar fuera a los demonios. En primer lugar, este pueblo estaba allí porque deseaban oír la palabra de Dios. Dile a tu vecino, no me vayas a distraer, por favor. Si no quieres un chinchón en tu cabeza, no me distraigas, porque he venido a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces estaban ahí agolpados para escuchar la palabra de Dios. Y dice el verso siguiente, verso 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido, ¿sí?, de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que el apartarse de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Wow, qué tal voz debe haber tenido nuestro Señor. Nosotros necesitamos, para un grupo reducido, porque no hay una multitud aquí, hay mucha gente, pero no creo que sea una multitud quizás 2,000, 3,000 personas, y Jesús hablando a la orilla de un mar, de la playa, a una multitud. ¡Qué voz la de Jesús! Amén. Bien, ahí estaba la multitud escuchando, y Jesús usando de púlpito la barca de Pedro. Amén. Dice, y entrando en aquella de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco más al lado del mar, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro. Terminó y Jesús le dice a Pedro, vamos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Echad vuestras redes para pescar. Entonces dice Pedro, le responde, pero Señor, aquí el pescador soy yo, tú eres carpintero. Y mira, yo no sé si a ti alguna vez te han puesto en una situación donde tú manejas, tienes el conocimiento de algo, sabes lo que tienes que hacer, lo tienes todo calculado, y de repente viene alguien y te dice, no, haz completamente distinto a esto, y te parece absolutamente absurdo lo que te voy a decir. Es bien difícil. O sea, no es fácil. Entonces aquí Jesús le dice, no, mira Pedro, vamos mar adentro, y cuando vayamos mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Muy seguro Jesús, muy seguro. Y Pedro se sorprende y dice, maestro, pero toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La lógica dice, Señor, no hay peces. Y habiéndolo hecho, pero miren, perdón, la parte importante acá dice, y nada hemos pescado, pero miren lo que le dice Pedro, pero en tu palabra echaré la red. Toda la iglesia, vamos, en tu palabra echaré la red. Señor, mira, hay escasez ahora en mi país. Señor, la inflación, Señor, todo ha subido. ¿Han notado cuando usted va a un restaurante ahora todo se ha reducido? No, todo se ha reducido, los platos, todo se ha reducido, todo es chiquito. No sé si se han dado cuenta. Todo se ha reducido. Es como hay una inflación así solapada, ¿no? Hay un tema ahí económico solapado. Los limones están ya, ceviche, ¿hasta cuándo? Entonces, está así la situación. Y dice, Señor, la situación está bien complicada. Entonces, Jesús dice, sí. Pero Pedro sabía quién estaba ordenando. Amén. Cuando Dios te da una contraorden, fuera de tus circunstancias, fuera de tu lógica, puedes reposar en Él porque Él sabe lo que dice. Amén. Si Él dice, mira, yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria, Él lo va a hacer.
Si Él te dice, yo te voy a abrir puertas, Él lo va a hacer. Y si Él te dice, yo te cerraré puertas para protegerte, entonces tranquilo. Si se cierra una puerta, es que Dios también te está protegiendo. Él tendrá otra puerta mejor para ti. Porque Él está en su trono. Él es el Señor. Pero Señor, si tú quieres que echemos la red, lo vamos a hacer. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria a Dios. Bendito problema. Amén. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios de modo que sus redes estén a punto de romperse y tu barca está a punto de hundirse? Gloria a Dios. Me acuerdo de un mensaje que predicamos alguna vez cuando nosotros reuníamos en las barcas. Había un local que nosotros alquilábamos, ¿no? Que se llamaba Las Barcas. Estuvimos en la barca 1, después barca 2, estábamos de barqueros nosotros. Y ahí vinieron buenos peces ahí, ¿no? Gorditos. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que las barcas se estaban hundiendo por la bendición de Dios. Porque Pedro decidió creer la palabra de Dios. Amén. Dice, viendo esto, Simón Pedro, miren, verso 8. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y uno se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Qué tiene que ver? Porque Pedro se humilló ante Jesús. Y esto es algo bien importantísimo, iglesia. Porque algunos tenemos el concepto de un Dios curandero, de un Dios rico macpato, ¿me entiendes? De un Dios genio, que de un Dios que es el dueño de nuestras vidas. O sea, Pedro no vio en Jesús, oh, wow, tenemos a Jesús, no nos va a faltar nada. No, Pedro tuvo otra revelación. La revelación que Pedro tuvo, wow, me estoy encontrando frente a aquel que es el primer gobernante del universo, aquel que merece mi sumisión, mi obediencia y mi rendimiento completo. Porque si Él puede ordenar que cuando no hay peces, los peces vengan, que yo lance la red cuando aparentemente no voy a pescar nada, significa que no estoy frente a un hombre común, significa que estoy frente al Rey mismo del universo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo creo que la razón por la cual muchos nos está fallando la fe es que pensamos que la fe tiene que ver con algo mágico, de un Dios allí bonachón, papanuelo. Y Dios no es Papá Noel. Dios no es el dueño de el dueño de la lámpara, el genio de la lámpara maravillosa. No es así. La fe que ellos tenían nacía y se fortalecía del entendimiento de quién era Jesús. O sea, si tú no entiendes quién es Jesús, tu fe no será fuerte. Tu fe no será maciza. Es más, no es que Pedro tenía tanta fe, tuvo algo de fe en su palabra. Y al tener fe en su palabra dijo, wow, funcionó. Entonces significa que estoy frente a alguien que su palabra tiene poder. Y si su palabra tiene poder, significa que es un Dios. Es el Dios que trae salvación. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿A quién te estás acercando en esa mañana? Pedro se postra ante el Señor y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, fallo demasiado y tú eres santo, santo, santo. Amén. Qué interesante. Vamos a otro pasaje en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a ver otro escenario de gente que aprende y reverencia la autoridad que es la palabra de Dios. Amén. Dice aquí el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. 14, 22. Y vamos a ver otro escenario espectacular. Este ya no es de la pesca milagrosa. Estamos hablando de este momento donde Pedro camina sobre las aguas.
Oh, yo quiero la provisión de Dios para mi vida, la necesito. Bueno, ¿qué relación, qué revelación tienes de Jesús? Oh, yo quiero caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias. Bien, vamos a ver qué sucedió aquí. Otra vez Pedro. Dice el verso 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ella a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, wow, otra vez la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Uy, hermano, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y la palabra nos muestra que había tiempos donde Jesús pasaba la noche orando. Despedida de la multitud, subió al monte a orar. ¿Para qué Jesús despidió a la multitud? Necesitaba estar solo. ¿Para qué? Para orar en la presencia de Dios. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tengo una palabra de Dios. Sientes que Jesús no está en tu barca y sientes que tu barca se está hundiendo. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús, Jesús ha decidido subirse sobre el mar y está viniendo hacia ti, caminando sobre las aguas. No sé si recibiste esa palabra. Él está viniendo caminando sobre las aguas. Porque las circunstancias decían, wow, no, Jesús se quedó allá orando y aquí estamos, nosotros nos anegamos, ¿qué va a pasar? Pero Jesús a veces decide romper los esquemas y sorprendernos. Y Él es capaz de caminar aún sobre las aguas cuando quiere darnos el alcance. Y ahí estaba Jesús caminando sobre las aguas. Y Él dijo, amén. Perdón, me estoy animando. Me estoy adelantando. Y ya la barca estaba, verso 24, vamos otra vez. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se regocijaron grandemente. Me encanta la palabra porque la palabra de Dios es vulnerable y transparente. Quizás nosotros hubiéramos puesto, bueno, y todos los discípulos se alegraron de ver a Jesús. No, desnuda la realidad, dice, y todos ¿qué? Se turbaron. Querido, a veces cuando Jesús mismo se te aparece, su presencia te puede turbar. La turbación no es algo agradable. Es como perturbar. Estaban ellos perturbados, ¿me entiendes? Jesús mismo viene, pero dijo, ¡ay, viene Jesús! No, se perturbaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viniendo sobre las aguas. Y la creencia de ese tiempo era que si veían a alguien caminando sobre las aguas, era un fantasma. Y si era un fantasma, entonces era mala suerte. Por eso ellos no, el colmo. Nos estamos hundiendo y ahora viene un fantasma. Yo quiero decirte esta hora en el nombre de Jesús que estás pensando que tu barca se hunde y según las circunstancias de la buena o mala suerte, no, justo se te acaba de cruzar un gato, justo se te cayó la sal, justo pasaste debajo de una escalera,
Pero bendito sea el Señor, cuando Dios ha decidido venir a tu alcance, Él viene a pesar de que se te derramó la sal, a pesar de que pasaste debajo de esa escalera, a pesar de que se te cruzó un gato negro, no importa. Jesús es el Señor sobre los gatos, Jesús es el Señor sobre la sal, Jesús es el Señor sobre todos tus temores. ¿Me entiendes? No, es que ya me pasó esto. Uy, qué miedo, ya me echaron esta maldición, ya un brujo me hechizó, ya no va a pasar nada, qué miedo. No, señores, Jesús es el Señor sobre cualquier brujo o hechicero. La maldición no puede tener victoria sobre la bendición, porque la bendición triunfa sobre el juicio. ¿No será que Jesús justo eligió? Voy a sorprenderles a ellos. No me imagino, esto es una ocurrencia ahorita, ¿no? Voy a venir sobre las aguas. Y Jesús sabía que ellos se iban a asustar. Amén. Jesús sabía, voy a venir caminando sobre las aguas. Y ellos se iban a asustar, y sí se asustaron. Yo no sé si Jesús se habrá reído y se asustaron. Estaban turbados allí. Gritaron de miedo. ¿Cuánta fe tenían ellos? A veces nuestra fe, en medio de nuestra fe, hasta podemos gritar de miedo. ¿Cuántos de ustedes han gritado de miedo? Y eran hombres, ¿ah? No eran las chicas, no eran las apóstolas. Y la esposa de Pedro, de Juan, todas las chicas que estaban en la otra barca, ¡ah!, gritaron. No, todos los Pedro, Juan, esos hombres. ¡Ah! A ver, los hombres griten de miedo. Vamos a bromear un rato aquí en esta audiencia. A ver, griten de manera espantosa, bien asustados, ¿sí? ¿Sí o no? Vamos, bien terrorífica, sí, Halloween. 1, 2, 3, vamos. Algunos gritan como cuando han gritado como han abierto su refrigeradora, son las 10 de la noche y no encontraron nada. ¡Ah! No. O de repente tocaron la puerta y fueron a abrir y era la suegra. ¡Ah! Así gritaron. Yo tengo una buena suegra, ¿no, Miguel? Tenemos una gran suegra, por si acaso. Vamos una vez más. 1, 2, 3. Ah, estuvo cercano eso. Quiero decirte en el nombre de Jesús, en tu último grito de miedo, en tu último grito de espanto, de temor natural, en medio de ello viene Jesús sobre las aguas hacia ti. Viene caminando tu Salvador, viene caminando en pos de ti. Porque Él viene a buscarnos. Recuerda, la salvación no es nosotros buscando al Señor, es Él buscándonos a nosotros. Wow. Estaba Jesús. Gritaron porque sus esquemas decían, no es así. Pero Jesús les quería sorprender, quería tirar abajo todas esas malas creencias. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡hey! ¡Tira de cobardes y miedosos! No, Jesús dijo: tened ánimo. Tened ánimo. Yo soy, no temas. Dios te viene a decir hoy día: ten ánimo. Yo soy, no temas. Entonces Pedro le respondió: porque es una tormenta, no se ve muy bien, no tiene binoculares, no tienen reflectores. Entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre ti sobre las aguas. ¿Cuál era la señal que Pedro le pidió a Jesús para caminar sobre las aguas? Sobre todo de saber que era Jesús. Señor, si eres tú, di 3 amenes. Señor, si eres tú, di 1, 2, 3, sí. No, dijo: Señor, si eres tú, la evidencia de que eres tú, la evidencia de que no eres un fantasma, la evidencia de que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, es que solo tienes que decir la palabra. Y si tú la dices, yo voy a caminar sobre esa orden. Pero Pedro también se arriesgó. Porque si era un falso Jesús y decía ven, Pedro se hubiera ahogado. Pero Pedro
decidió creer. Y a veces la fe es así, querido. La fe a veces es decidir, aunque todo te dice, no puedes decidir creer. Entonces, el Señor le dice, ven. Uno puede pensar, no sé, quizás Pedro por hecho, ay no hubiera dicho nada. Quizás Pedro no esperaba ese ven. No lo sé, no quiero especular más, pero Jesús le dice, ven. Me encantó. A veces nosotros, ¿sabes que si hay algo que apasiona a Dios es que le creamos? Y dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Pero al ver lo demás ya conocemos. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces otra vez. ¡Ah! Dios, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, los milagros no eran un fin en sí mismo. Las cosas sorprendentes del Señor no eran un fin en sí mismo. Era el medio a través del cual tú obtenías la revelación de quién era Jesús. Quiero terminar esta noche con un último pasaje y vamos a Mateo capítulo 8. Y este es ahí donde Jesús mismo dice, nos da el secreto de una fe grandiosa. Mateo capítulo 8, verso 5, dice así la palabra de nuestro Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un personaje de autoridad. Sí, el centurión rogándole y diciendo, mira, este guardia romano, un oficial romano, ¿me entiendes? No era un judío, no era un gentil común, era una persona de autoridad. Diga conmigo, alguien de autoridad. Sí, y dice, Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, gravemente enfermo, atormentado. Habían opresiones, tormentos sobre su criado. Sí, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, digo gloria a Dios por lo que viene. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Me encanta. Ok, voy, sano a tu criado que está atormentado. ¿Cuánta gente atormentada hoy día que necesita que Jesús vaya a buscarlos? Jesús dice, yo voy a ir. Mira, Él mismo se ofrece, yo voy a ir. Algo exclusivo, ¿no? Porque una cosa es atender a las multitudes y otra cosa es que Jesús mismo vaya a tu casa. Ahora quizás si me hubiera dicho Jesús esto, yo hubiera dicho, oh, mi casa. Vamos, Señor, a mi propia casa. Otros hubieran pensado, uy, mi casa no la arreglé hoy día, no, las vajillas, uy, no, el piso, ay, no. Señor, puede ser otro día, ay, no, pero si otro día mi siervo se muere, ay, ¿cómo hago? No. Entonces, ya, Jesús le dice, yo iré. Me encantó. Y la respuesta del centurión es esto: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Me encanta esto, porque esto demostraba que este centurión estaba reconociendo frente a quien estaba. Estaba reconociendo que no estaba frente a un loco profeta, un gran sanador, un sabio iluminado. Estaba reconociendo que estaba frente a la majestad. Estaba reconociendo que estaba frente al creador del universo. Estaba reconociendo que este hombre no era un hombre común. Y por eso le dice, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. A veces creo yo que somos muy confianzudos con Jesús. Hace unos meses atrás estaba pidiendo oración con unos siervos y me encantó. Uno de ellos oraba, decía, Señor, usted. Y a veces somos como así muy de tú a tú, el de arriba. ¿Cuál es el de arriba? Que tú eres el de abajo. O sea, tú no tienes idea de a quién te estás dirigiendo. Pero Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, Señor.
Solamente di la palabra. Solo tienes que decir la palabra. ¿Sabes qué conocía este hombre? Él sabía lo que era un reino. Él sabía de la investidura de un emperador. Él sabía de la autoridad de la cual estaba revestido un rey, un emperador. Sabía de ello. Y él sabía que estaba sujeto bajo esa autoridad. Sabía el poder bajo el cual él regía, el poder de Roma. Sabía que tenía que tener respeto al emperador, que la palabra del emperador era como la palabra de un Dios. Él sabía, él entendía de autoridad. Por eso luego dice: solo necesito tu palabra, porque este rey que tengo como hombre dice cosas y toda la gente tiembla y obedece. Pero cuando más tú, Señor, que eres el creador de todas las vidas, cuánto más tú. Y no era judío, era gentil. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de verdad os digo. O sea, Jesús hablando a la gente. ¿Te imaginas ese halago? Hablando a la gente: de verdad os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allí fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una profecía. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en ese instante. No sé si fue la primera sanidad del Liberty, pero Jesús mandó su poder. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Sí, yo me imagino el centurión: oh Señor, quizás que si Jesús hubiera tardado unas horas de sufrimiento, de ansiedad, ¿me entiendes? En la agonía. Porque hay cuadros así donde Jesús voy y pues no había, ¿me entiendes? No había aviones, eran horas de espera y las multitudes. Sí, es dramático, hay momentos muy dramáticos ahí. Hubo un momento tan dramático que Jesús estaba estaba muy ocupado. Jesús tenía que sanar a Lázaro y estaba tan ocupado que no pudo y se murió. Es dramático. Entonces Jesús estaba muy ocupado. Y este hombre quizás dijo: no, este es demasiado tiempo, mi siervo está agonizando. Señor, solo di la palabra. ¿Cuál es el secreto de una gran fe? Es creer en la autoridad de la palabra. Pero más creer en la autoridad de la palabra es creer en la autoridad de quien da la palabra. Y ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. En el nombre de Jesús, yo te ordeno hoy día que te arrepientas y le entregues tu vida a Jesús. Que dejes tus pecados, que abandones esa vida desordenada en el nombre de Jesús. Que dejes de estar amando las tinieblas y viviendo en desorden y en caos. Deja de estar pidiéndole a Dios que te muestre más cosas. Vuélvete a Él de todo tu corazón, porque la única salvación la encontrarás a sus pies. Porque o eres o haces que Jesús sea tu Señor, o el diablo sigue siendo tu Señor. No hay otra opción. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros con reverencia y hacemos esta oración. Si tú estás por la primera vez, por favor, atento. Esta es tu oportunidad de encontrar al Salvador y que tu fe sea una fe grande, de que tú puedes decirle: Jesús, te necesito. Así que toda la iglesia nos ayuda, nos acompaña. Diga conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que no eres un Dios cualquiera, que no eres simplemente alguien poderoso, que tú, Señor, eres el autor de la vida, y que tú, Señor, mereces ser reverenciado y glorificado. Señor, mi vida me ha pertenecido a mí, pero en realidad al pecado y a las tinieblas. Ya no quiero más.
Te necesito, Señor. Te ruego que seas el Señor de mi vida, que tú la comandes, que tú me dirijas. Te necesito, Señor. Me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Si tú hiciste esta oración por la primera vez, de corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Inmediatamente Jesús viene y rompe las cadenas en tu vida y te hace su hijo. Si hiciste esta oración, queremos celebrar contigo que ahora eres un hijo de Dios, salvado y redimido por el poder de la sangre de Cristo. Si ese es tu deseo, tu decisión, tu oración, levanta tu mano donde te encontraste. ¿Quién hizo esta oración por la primera vez? Allí hay una mano levantada. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Hay otra mano levantada. ¿Quién más? Veo esas manos levantadas allí, haciendo Jesús el Señor de su vida. Gloria a Dios. Voy a pedir a esas personas que levantaron sus manos que le dejen ahí. Alguien se le va a acercar, de repente alguien de lado le va a saludar, le va a felicitar. Se va a acercar a alguien para felicitarles y orientarles en su nueva vida en Cristo Jesús. Déjese ayudar para que usted pueda crecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar, alabar a Jesucristo.